Lo que estamos intentando es escribir la historia o, digamos, desvelar la prehistoria de la República Dominicana, que es algo que para los arqueólogos, bueno, es enormemente apasionante. Bueno, soy Adolfo López, arqueólogo, geógrafo e historiador. Trabajo en República Dominicana hace ya muchos años. Mi origen es español, pero desde hace 30 años que estoy aquí en este país haciendo prácticamente de todo, dedicado fundamentalmente a temas de turismo, de recursos culturales, de recursos naturales. Y últimamente ya con la edad, pues más dedicado a lo que realmente me gusta y a lo que disfruto, que es fundamentalmente la arqueología. Y dentro de la arqueología trabajo mucho en lo que es el arte rupestre y ahora mismo en metodología arqueológica, haciendo excavaciones en la zona de Samaná fundamentalmente. Pues la verdad es que no me acuerdo, porque desde que soy un niño, desde que tengo uso de razón, siempre la arqueología ha sido mi pasión. O sea, mis primeros recuerdos de chaval era ir buscando hachas prehistóricas por los campos cuando salía con mis padres, ver documentales sobre temas de arqueología y de estas cosas, siempre me apasionó. Yo creo que nací como arqueólogo y me moriré como arqueólogo realmente. Pues fue una experiencia muy interesante, como todas las que tuvimos los chavales en los años 70 en España. Una universidad muy activa, demasiado politizada, porque yo entré en la universidad precisamente el año en el que falleció el dictador Francisco Franco, y claro, pues aquello fue una explosión de protestas, gritos de libertad por todos sitios, y en medio de todo ese mare magnum político en el que estábamos inmersos todos los estudiantes, pues teníamos también que dar clases y teníamos que trabajar y que estudiar. Y la verdad es que era un poco complicado porque había demasiadas huelgas, demasiados líos. Pero fue muy bonito y muy divertido. La verdad es que lo disfrutamos mucho los chavales de los años 70 en aquella universidad española, que era un poco retrasada en muchos aspectos, sobre todo en los aspectos, digamos, académicos, de libertad de cátedra, pero justamente en ese momento es que se empezó a abrir y fuimos pioneros digamos, la creación de una universidad nueva, de un alumnado diferente, y se disfrutó mucho. Tengo recuerdos muy bonitos y sobre todo muy movidos, muy interesantes. Fue algo poco, poco cotidiano, poco clásico y muy activo y muy novedoso dentro de lo que es vivir una juventud en Europa en aquellos años. Bueno, el arte rupestre para mí ha sido una pasión también desde que tengo uso de razón. Cuando era pequeño, cuando era un niño, con 5, con 6 años, mi abuelo, que me tenía un enorme cariño y con el que estaba junto siempre que podíamos los dos, me llevaba a visitar el Museo Arqueológico Nacional, y en el Museo Arqueológico Nacional, que era lo que más me gustaba, pues había una reproducción de la sala de los polícromos de la cueva de Altamira, pero una reproducción que era una cueva artificial, porque tenías que bajar por unas escaleritas, y ese era el sitio que más me gustaba del museo. O sea, yo siempre he disfrutado de los museos, gracias fundamentalmente a mi abuelo, que era militar retirado, fue un oficial muy conocido de la Fuerza Aérea Española, y bueno, pasábamos gratis a todos los museos en España. Él tenía esa facilidad, entonces me la pasé pues entre el Museo del Prado, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo del Ejército, y, y todos los sitios donde se podía disfrutar del arte y la cultura.
pero realmente el que más me gustaba era el Museo Arqueológico Nacional y el sitio que más me gustaba era la reproducción de la Sala de los Polícromos de la Cueva de Altamira. Así que yo me crié en eso. La verdad es que nunca me imaginé en el Caribe estudiando culturas prehispánicas, aunque otro de los museos que también frecuentábamos era el Museo de América en España, donde había unas piezas que a mí me sorprendían por su variedad y por su rareza, ¿no? Tan diferentes a lo que teníamos aquí, pero nunca pensé que iba a acabar siendo un especialista en ese tipo de arqueología. Realmente mi afición por las culturas prehispánicas nace con mi llegada al Caribe, sobre todo cuando decidí quedarme a vivir en este país y pude conocer pues el sitio más interesante, yo creo, del mundo en cuanto a arte rupestre, que es la cueva de José María. Eh, un día un campesino me dijo que había una cueva que estaba lleno de pinturas de los indios. Yo me sorprendí porque ni siquiera tenía conciencia de que en República Dominicana hubiese arte rupestre. O sea, acababa de llegar al país y pensé que el arte rupestre era algo más de Europa, de Asia que del Caribe. El caso es que, bueno, pues nos decidimos a ver la cueva y automáticamente cuando me dijeron eso, vamos a verla. Y nos adentramos en el Parque Nacional del Este, sería pues a tal vez el año 91, 92. Y en aquel tiempo el Parque del Este pues estaba muy virgen, prácticamente no había visitas turísticas ni nada parecido. Nos metimos machete en mano por aquel bosque tropical prácticamente impenetrable y después de casi 3 horas de caminata yo estaba muy preocupado ya porque veía que, bueno, que de allí, si este señor se perdía, de allí no salíamos, ¿no? Nos llevó a un sitio donde había una pequeña abertura en el suelo, una cueva muy pequeña. Yo como he sido espeleólogo toda la vida, pues no tuve ningún problema. Nos metimos en la cueva y bueno, lo que vi allí fue algo que me dejó con la boca abierta, o sea, porque no pensé que existiera un sitio igual en el mundo. Una cueva de más de 300 metros de desarrollo, con varias salas enormes y con más de 1.200 pinturas en las paredes, o sea, una cosa única. De hecho, es la cueva con más pinturas documentadas en todo el mundo. Y cuando vi aquello, lo primero que me quedé fue sobrecogido por la belleza, la intensidad, la fuerza que tenía todo aquel ambiente con aquellas pinturas mágicas enormes que estaban distribuidas por todos los sitios de la cueva. E inmediatamente después, con una enorme curiosidad porque no entendía lo que querían decir, qué pintaban, qué hacían. Nosotros más o menos tenemos una idea del significado de las pinturas paleolíticas o del arte rupestre eh, de la cornisa cantábrica y también del arte rupestre del área levantina en España. Tenemos una ideilla bastante formada de lo que significaba, pero claro, las pinturas taínas o prehispánicas más bien de la cueva de José María, pues ni idea de lo que quería decir eso. Entonces, esa fue mi iniciación real a la arqueología y al arte rupestre caribeño y lo que me motivó a estudiarlo porque cuando salí de la cueva traté de buscar información por todas partes y realmente es que nadie sabía nada de lo que significaba todo aquello, ni siquiera de la enorme entidad como patrimonio cultural que tenía. O sea, había algunas referencias, muy pocas, pero prácticamente nada. Y bueno, allí empezamos a estudiar y 30 años después, pues ya sabemos muchas cosas, pero fundamentalmente gracias a las investigaciones que hemos hecho a partir de aquello. Fundamentalmente en el Caribe, en la República Dominicana, los estudios y el primer trabajo que hice de las pinturas del arte rupestre de la Cueva de José María, aprovechando un proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional que se hizo en el Parque Nacional del Este. Se hizo un gran plan de manejo y yo aproveché
para incorporar también el arte rupestre de la cueva de José María. Allí se hizo un trabajo realmente importante, donde se catalogaron todas las pinturas, un trabajo poco conocido, pero que bueno, ahí está. Y con los años yo creo que ha ganado mucho valor, porque me he dado cuenta que realmente lo que hicimos en aquel tiempo ni siquiera se ha hecho todavía en ninguna otra cueva en el Caribe. Y bueno, ese fue, digamos, el primer trabajo de envergadura que hice aquí en el país. Después, excavaciones extensivas, como las que hicimos en Playa Grande, encontrando, digamos, una imbricación de tres de los grupos culturales más importantes que había en ese momento en la isla y que no se sabía exactamente qué interacción habían tenido, y nosotros encontramos un sitio de contacto entre esos tres grupos donde aparecían mezclados, y creo que fue una aportación muy interesante y muy importante a lo que es el estudio de la arqueología, no solamente de la isla, sino del Caribe. Y luego las excavaciones en el poblado saladoide del Francés, en Samaná. Eso ha sido también un hito en la arqueología dominicana, porque por primera vez hemos podido hacer una excavación sistemática utilizando los medios y los métodos más modernos de la arqueología en una cultura que era prácticamente desconocida en la República Dominicana. Solamente se había detectado un poblado en La Caleta hace muchos años, pero se había estudiado poco y lamentablemente actualmente está completamente destruido. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar con todo lujo de detalles un poblado saladoide que se remonta al año 450, de la cultura más importante de todas las Antillas, que no se pensaba que hubiese llegado aquí a la República Dominicana con esa fuerza. Y cuando hablo de la cultura más importante, me refiero a la cultura más importante antes de que apareciesen los taínos, porque esta cultura empieza en las Antillas alrededor del siglo V antes de Cristo. En República Dominicana la detectamos alrededor del siglo II después de Cristo, y en el francés hacia el siglo V después de Cristo. Y los taínos, pues estamos hablando ya de una cultura que aparece como tal en el siglo X y desaparece lamentablemente en el siglo XVI, después de la conquista española, porque al contrario de lo que se piensa, los taínos perviven durante casi 100 años después de la llegada de los españoles. Incluso el poblado de Playa Grande tiene fechas de principios del siglo XVII. Nosotros pensamos que desaparece completamente con las devastaciones de Obando. Bueno, yo de las obras que más orgulloso me siento por el trabajo enorme que me ha dado crearlas es el Corpus de Arte Rupestre de la República Dominicana, que se llama La Memoria de las Rocas, que está publicado hace unos poquitos años y que agrupa pues 245 cuevas con arte rupestre en el país, que es mucho. Es un libro muy grande, de gran formato, publicado gracias a la Fundación García Arévalo y a la Fundación León Jiménez, y que bueno, espero que se reedite, porque realmente ha tenido un éxito enorme en todos los medios, y hace ya años que se agotó. Ese libro son 25 años de trabajo, tiene más de 1.300 fotografías, o sea, es un trabajo enorme del que me siento muy orgulloso. Y el otro trabajo que creo que ha sido un gran aporte para la nación, para la República Dominicana y para el Caribe, es la guía ecoturística del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de República Dominicana, que son otros 15 años de trabajo, recorriendo los rincones más interesantes y más espectaculares en cuanto a naturaleza que hay en el país. Son 94 áreas protegidas, que se dice pronto, que se han estudiado una por una, de las que se han hecho fichas completas con todos los recursos culturales y naturales que tienen, y realmente es un trabajo del que me siento muy orgulloso, y que espero reeditar también en breve, incorporando algunas nuevas áreas protegidas que el Estado dominicano ha tenido el buen criterio de crear. Bueno,
ese es digamos, el último hito en mi carrera como arqueólogo del que me siento más que orgulloso, enormemente afortunado, porque realmente encontrar este tipo de sitios arqueológicos es una vez en la vida. Eh, Después de 2 años prospectando el Cabo Samaná, finalmente logramos dar con un lugar que decidimos excavar porque vimos que había materiales arqueológicos en superficie que prometían mucho y gracias a la financiación y al apoyo de Guajayona Institute, que es la institución sin espíritu de lucro con la que trabajo, presidida por Daniel Shelley, que tiene su sede en Puerto Rico, pues hemos conseguido encontrar el grupo cultural más antiguo que ha poblado las Antillas. Eh, es un grupo cultural que ya se conocía, o por lo menos, digamos, la tradición de ese grupo se conocía, porque realmente esta gente tiene unas características que los hacen diferentes y muy especiales, por eso les hemos llamado samaneses. Anteriormente se habían encontrado grupos de esta antigüedad en la zona de Azua, no tan antiguos, pero casi casi, y en algunos otros sitios de la isla, y se les llamaba casimiroides, por el sitio donde se habían identificado, que es Rancho Casimira. Nosotros hemos encontrado un grupo un poquito más antiguo todavía, y sobre todo hemos encontrado que tenían unas características culturales bastante diferentes de lo que se pensaba, o sea, eran gente muy evolucionada para la época. Al principio se pensaban que esta gente había venido casi por casualidad a las Antillas Mayores, que habían llegado gracias a que el nivel del mar estaba más bajo, que a lo mejor les habían arrastrado las corrientes en balsas o cosas así, y hemos podido determinar que no, que realmente no fue así. O sea, que eran personas que tenían ya conocimiento de técnicas agrícolas en el continente, que eran personas que tenían conocimientos muy avanzados de navegación en grandes canoas y que llegaron aquí ex profeso a esta isla, que se asentaron, que vinieron en expediciones con grandes canoas hace ya 5.500 años por lo menos, y que se asentaron en Samaná y allí pues generaron un área donde vivían, que no vivían dentro de las cuevas, o sea, utilizaban los abrigos rocosos para proteger sus viviendas de madera. Hemos encontrado la vivienda más antigua de las Antillas, tiene 5.300 años de antigüedad, entre 5.300 y 5.500 años. Y que no enterraban debajo de donde vivían, como hicieron después los taínos y muchos pueblos agricultores que se asentaron miles de años después en la isla. Tenían un área específica dedicada a cementerio. En el cementerio hemos encontrado los restos de estas personas, niños, mujeres, hombres, eh, y bueno, gracias a todos estos restos humanos que hemos localizado, la Universidad de Harvard, con la que trabajamos mano a mano, ha conseguido estudiar el ADN y determinar de qué parte del continente partieron las primeras personas que habitaron las Antillas. Este trabajo llevaba más de 10 años tratando de completarlo y no había forma de encontrarlo, y gracias precisamente a los restos humanos inhumados en Samaná hace casi 5.500 años, pues la Universidad de Harvard, Guajayona Institute, trabajando mano a mano, o sea, una institución, arqueólogos dominicanos con las instituciones más punteras en cuanto a investigación de los Estados Unidos, pues hemos logrado finalmente determinar de dónde venían, que es de Centroamérica y la parte sur de Yucatán. Esto realmente es un hito en la arqueología caribeña, es un hito que se va a recordar durante mucho tiempo, y haber sido uno de los protagonistas pues es un honor, una suerte y una responsabilidad muy grande que yo personalmente llevo muy a gala.
Bueno, nosotros estamos utilizando los métodos más evolucionados en lo que es el estudio de la arqueología de campo. Trabajamos con el método de Harris y de Carrandini, que es un método que para los arqueólogos es una especie de Biblia, pero que en el Caribe todavía se utiliza muy poquito. Y eso es una lástima porque utilizando este tipo de métodos que son complejos, se logra conseguir muchísima información que de otra manera se pierde. Nosotros llevamos 6 años trabajando con esta metodología avanzada, nos hemos traído a arqueólogos de Europa, a los mejores especialistas que hay, para que trabajen con nosotros y nos enseñen, porque realmente nosotros necesitamos muchas veces reciclarnos y aprender muchas cosas y ellos han traído, pues, digamos, los sistemas más evolucionados en metodología arqueológica. Nosotros los hemos adoptado inmediatamente. Ya trabajábamos con metodología arqueológica muy avanzada, pero esto nos ha llevado a la última de lo que es el trabajo de arqueología en Europa, que es el área más evolucionada en arqueología de campo que hay en el mundo. Y bueno, con estos métodos garantizamos obtener el máximo de información que se puede actualmente conseguir. Seguramente dentro de 100 años pensarán que somos muy primitivos y que se puede conseguir muchísimo más, yo estoy seguro. Y luego con estos sistemas de arqueología de campo, pues los coordinamos con los métodos más avanzados de estudios de ADN, de almidones, de las herramientas, con lo que nos permiten saber qué es lo que comían estas personas, por ejemplo, de antropología física, bueno, de todo, de de paleobotánica, de paleobiología. O sea, utilizamos montones de ciencias auxiliares de la arqueología que nos ofrecen muchísimos datos sobre las herramientas que encontramos en nuestras excavaciones, sobre todo, y luego pues se preservan de la mejor manera posible dentro de lo que nos permite el avance de las técnicas en la arqueología. Y bueno, trabajamos coordinados también con el Museo del Hombre Dominicano, que nos ha hecho depositarios de todos los materiales que obtenemos, porque tenemos que dejar muy claro que todo lo que se obtiene en nuestras excavaciones es patrimonio del Estado Dominicano y absolutamente todo, hasta la última pieza, se entrega al Museo del Hombre Dominicano y estamos perfectamente coordinados también con la Dirección General de Museos, que son los depositarios de todo este material. Bueno, trabajar en arqueología en la República Dominicana realmente es un reto y es complicado, o sea, no es fácil. Lo primero es la complejidad que hay para conseguir los permisos, porque la verdad es que, excepto en la Dirección General de Museos y el Museo del Hombre Dominicano, no es que se nos facilite mucho, ¿eh? Más bien todo lo contrario. Sin embargo, contamos siempre con este apoyo tan grande de Carlos Andújar, del actual director del Museo del Hombre Dominicano, de otros directores que ha habido, que son los que realmente nos sacan las castañas del fuego. Y nos ayuda mucho el trabajar mano a mano con Manuel García Arévalo, que es uno de nuestros más queridos compañeros en este equipo, y gracias a ello pues vamos consiguiendo los permisos, que es el primer reto. Eh, el reto económico, que la gente piensa que es el más difícil y no es el más difícil, lo tenemos solucionado con Guajayona Institute y también con aportes muy significativos de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, que también nos apoya muchísimo en estas cuestiones y que también, contrario a la que la gente piensa, pues nos ha financiado parte de las investigaciones que nosotros hacemos. Pero realmente la fuente de financiación constante, generosa
y con la que contamos y que nos ayuda a superar uno de los retos más complejos que tenemos, que es el económico, para poder trabajar, nos la soluciona Guajayona Institute y su presidente Daniel Shelley. El otro reto que realmente todavía no hemos logrado superar en la medida que a nosotros nos gustaría es la conservación de los sitios arqueológicos que excavamos, porque realmente el Estado dominicano no tiene o no aporta los medios necesarios como para poder conservar los sitios arqueológicos de enorme interés que tenemos en este país. Ahora mismo estamos tratando de generar, junto con la diputada de Samaná, un interés mayor sobre los sitios arqueológicos que hemos trabajado en el Cabo Samaná, en el monumento natural Cabo Samaná, porque es un área protegida. Y bueno, también aprovecho para decir que otra de las instituciones que nos apoya a todo lo que da lugar es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y sobre todo el Viceministerio de Áreas Protegidas, que bueno, con Federico Franco, que es con el que hemos estado trabajando hasta ahora, nos ha dado absolutamente todas las facilidades, y que esperemos que continúe con el nuevo incumbente del viceministerio, nuestro compañero en luchas ambientales, CAU, como le llamamos entre amigos, y que esperamos que siga apoyándonos como nos apoyó hasta ahora Federico. Pero realmente tenemos un problema con la conservación, porque el Estado debe proteger con más fuerza los sitios arqueológicos que se excavan, porque tienen un interés realmente grande, y una vez que nosotros terminamos los trabajos, eh, excepto en contadas ocasiones, quedan abandonados a su suerte. Y eso es lamentable, y es una de las cosas por la que nosotros estamos abogando y luchando para conseguir fondos y apoyo para que estos lugares se conviertan en un patrimonio nacional, como actualmente quiere que se declare en el Congreso de los Diputados la diputada de Samaná. En Samaná nosotros no hemos terminado de trabajar en absoluto. O sea, nosotros hemos hecho varias campañas de excavación, pero todavía queda muchísimo que trabajar, porque aún hay preguntas que no se nos han respondido. Nosotros hemos conseguido responder a una de las grandes incógnitas que nos planteamos cuando decidimos aventurarnos en este proyecto arqueológico, porque nosotros no trabajamos a lo loco. O sea, nosotros tenemos un proyecto arqueológico que se trata de lograr identificar las primeras migraciones, las primeras colonizaciones prehispánicas en la isla de Santo Domingo, y el desarrollo de las poblaciones hasta la llegada de los españoles. Es un proyecto muy ambicioso, en el que llevamos embarcados 6 años, pero realmente hemos conseguido dar respuesta a muchísimas de las preguntas que nos planteamos. La pregunta que estamos tratando de responder actualmente es el desarrollo de estas poblaciones arcaicas, que son las primeras que llegan a la República Dominicana, que ya sabemos de dónde vienen. Hemos respondido a la gran pregunta, ya sabemos que vienen de Centroamérica, pero hemos detectado otras migraciones posteriores que pensamos que vienen del norte de Venezuela, pero todavía no tenemos una constatación mediante el ADN, y estamos tratando de localizar inhumaciones, restos humanos, que permitan a la Universidad de Harvard seguir trabajando para identificar con absoluta seguridad de dónde venían. También nos preguntamos cuáles fueron las interacciones entre estos diferentes grupos que a lo largo de milenios poblaron la isla de Santo Domingo. Entonces, estamos ahora en un momento de la investigación en el que nos falta un trocito muy pequeño, pero que es justo el momento en el que se solapan estas dos culturas, los arcaicos más antiguos, los samaneses,
y los arcaicos, digamos, menos antiguos, que se conocen como ortoroides. Por eso nosotros seguimos interesados en excavar en Samaná, porque sabemos que allí en algún sitio está este solapamiento y queremos conocerlo, queremos saber si la interacción generó una cultura nueva, si hubo una aculturación de los nuevos, de los recién llegados con los antiguos, si hubo un desplazamiento de estos primeros habitantes, o sea, una interacción cruenta entre ellos, como sucedió cuando llegaron los colonos españoles y encontraron a los habitantes taínos, y como pensamos que también sucedió cuando llegaron los colonos aladoides y encontraron aquí a la gente que vivía. Hemos conseguido encontrar el momento de la interacción y hemos visto que hay un desplazamiento de las culturas, o sea que realmente el resultado más interesante o uno de los más interesantes de nuestro trabajo en Samaná es precisamente entender cómo las diferentes culturas que van colonizando la isla una detrás de otra, porque la gente se piensa que la colonización es un patrimonio exclusivo de España y eso no es verdad. O sea, la isla se ha colonizado muchas veces y nosotros tenemos que identificar cómo sucedieron cada una de esas colonizaciones, qué pasó con la gente nueva, qué pasó con la gente que había aquí, cómo se complementaron, porque lo que estamos intentando es escribir la historia, o digamos desvelar la prehistoria de la República Dominicana, que es algo que para los arqueólogos, bueno, es enormemente apasionante y que para la población dominicana es fundamental, porque conocer sus raíces y conocer su pasado es básico para poder entender quiénes son y cómo son, o mejor, quiénes somos y cómo somos, porque yo ya soy también dominicano. Y bueno, ese es el trabajo en el que estamos embarcados y que consideramos que tiene mucha trascendencia, pero que bueno, para que realmente la tenga, ha de darse a conocer, y precisamente por eso nosotros acudimos a los medios de comunicación, escribimos libros constantemente, publicamos una revista en la Academia de Ciencias con una enorme calidad, acudimos a tu programa y acudiremos a los que hagan falta para que todos los dominicanos que tienen el derecho de conocerlo sepan quiénes fueron sus antepasados, sus ancestros y cómo se desarrolló toda la vida en esta isla hasta el momento actual. El futuro de la arqueología en la República Dominicana depende mucho del presente, de la arqueología de la República Dominicana. Actualmente, gracias a estos trabajos, a estas investigaciones, a estos descubrimientos que hemos logrado llevar a cabo, la arqueología dominicana está en la cresta de la ola a nivel americano y a nivel mundial. O sea, nosotros estamos trabajando con las mejores universidades del mundo, con los mejores centros de investigación, y no porque nosotros hayamos ido a ellos, sino porque ellos vienen a nosotros al saber el interés y la importancia de lo que se está encontrando en este país. Y bueno, trabajamos con Winnipeg, la Universidad de Winnipeg de Canadá, hemos trabajado con la Universidad de Leiden de los Países Bajos, con la Universidad de Harvard de los Estados Unidos, con Max Planck Institute de Alemania, con, bueno, con la Universidad de Puerto Rico, con el Museo de Ciencias Naturales de San Francisco, de Los Ángeles, perdón, y con multitud de instituciones que es que me perdería. Y no nos cuesta un peso. O sea, todas estas instituciones vienen aquí al país atraídas por el interés de los descubrimientos, analizan todo lo que les damos, están ansiosos llamándonos constantemente, se pagan sus viajes aquí, nosotros les ayudamos en la medida de lo posible, pero realmente es que ni falta hace, porque tienen tanto interés que realmente hay financiación por todos los lados para estas instituciones, porque luego los publican en las revistas de mayor calibre, como puede ser Nature. Ahora va a salir, por ejemplo, un artículo
de Harvard y de Wahayana Institute, nuestro, en la revista Nature, que es un acontecimiento, es un orgullo para la República Dominicana. Vienen de todas partes. Entonces, gracias a este subidón que hay ahora mismo en lo que es la arqueología dominicana, nosotros estamos intentando que el Estado y las universidades se preocupen, que no se han preocupado hasta el momento, de generar una cátedra de arqueología en el país, estudios de arqueología. Parece mentira, pero en República Dominicana no se puede estudiar arqueología. Tenemos el país con el mayor bagaje cultural arqueológico que hay en las Antillas, eh, uno de los más importantes del continente americano, uno de los menos estudiados, aunque parezca mentira, y sin embargo no puedes estudiar arqueología en República Dominicana, tienes que irte fuera. Y claro, eso es penoso y lamentable. Entonces, yo espero que la República Dominicana se preocupe por generar su propia plantilla de arqueólogos. Yo soy arqueólogo dominicano, porque yo soy dominicano y llevo 30 años aquí. Nosotros hemos formado a un equipo de más de 30 dominicanos como ayudantes de arqueología de campo, porque el equipo que trabaja conmigo y yo somos todos dominicanos. Lo único que no es completamente dominicana es la financiación, pero también hay financiación dominicana. O sea que esto es un logro de país, no es un logro de unos extranjeros que han llegado aquí, como hasta ahora suele ocurrir, porque en el país no se hace casi arqueología. Es un logro dominicano y lo tiene que saber todo el mundo y sentirse muy orgulloso de que nosotros logramos cosas a este nivel en el campo de la investigación. Ya te digo, estamos en la punta de la investigación arqueológica a nivel continental. Nosotros tenemos además unos sitios espectaculares que trabajar y que investigar y que poner en valor como Dios manda, como por ejemplo las ruinas de la Isabela. Las ruinas de la Isabela constituyen nada más y nada menos que la primera ciudad europea en América. O sea, imagínate tú, en cualquier país del mundo, si tienen la primera ciudad construida en su propio continente, ¿cómo la tendrían? O sea, sería un auténtico punto de peregrinación para todos los estamentos culturales, un sitio donde habría pues, organizado un sistema turístico de visitación responsable y organizado con millones de personas visitándolo, en sitios con muchísima menos entidad y menos importancia en América, en el Caribe, en otros sitios tienen millones de visitantes y aquí la tenemos prácticamente abandonada y da pena. Ni siquiera se ha podido conseguir todavía que se declare patrimonio mundial. Yo he luchado como loco por conseguirlo y me he encontrado con muchas zancadillas y muchos problemas, incluso provenientes de algunas instituciones del mismo país. O sea, una cosa que realmente da pena. La Isabela es un sitio por el que se está preocupando muchísimo la Embajada Española desde siempre y la Agencia Española de Cooperación Internacional son los únicos que realmente han aportado fondos para la conservación y lo poco que se puede ver en la Isabela es gracias a estas instituciones. O sea, el Estado dominicano es que no entiende, o sea, no entiende la importancia y la entidad de lo que tiene entre manos y lo tiene pues bastante abandonado. De vez en cuando pues lo repintan aquello un poquito, le dan un poquito de lustre. Actualmente, hace poco se lo han dado, afortunadamente, enhorabuena, pero hace falta muchísimo más. Entonces ese es uno de los puntos arqueológicos más importantes del mundo, estoy diciendo de República Dominicana, estoy hablando del mundo, porque es por donde entró la cultura europea en América, mediante el sitio en el que se gestaron la identidad de docenas y docenas de nuevos países, de millones y millones, cientos de millones de personas, son lo que son, motivados precisamente por la instalación de este enclave citadino en América. O sea, el interés que tiene es brutal y sin embargo nosotros, a pesar de ser sus custodios, lo tenemos muy abandonado ahí en el norte de la isla, sin un sistema como Dios manda de visitación, con una conservación
Que bueno, yo sé que las instituciones que lo tienen bajo sus manos pues hacen lo que pueden con los exiguos fondos que les dan, pero realmente el Estado tiene que hacerse cargo. Y después, otro de los grandes, digamos, valores de la arqueología en el país es el arte rupestre. Es el país con más arte rupestre, yo creo, de América, con el sitio de arte rupestre con más pinturas rupestres que existen en el mundo. Y no estoy exagerando, o sea, no estoy haciendo patria, o sea, es cierto, es así. Eh, que está ahí pues metido en un parque, gracias a Dios, dentro de un área protegida y en buen estado por el momento, gracias precisamente a que está dentro de un área protegida y tiene algún nivel de protección. Pero la riqueza que tenemos en el país es enorme, o sea, no es una cosa fuera de serie, y el interés que tiene para el turismo responsable y para la historia de la cultura americana es tremendo. Y claro, pues es un patrimonio con un futuro enorme si es que se maneja adecuadamente. Y así te podría hablar de otros muchos aspectos, como puede ser la arqueología subacuática. Nosotros tenemos el patrimonio cultural subacuático más importante de América en cuanto a su antigüedad y a su originalidad. Aquí están los pecios, los barcos hundidos más antiguos de América. Hay dos barcos de la época de Colón hundidos en la bahía de la Isabela, que sabemos que están allí, todavía no se han localizado, pero ahí están. Hay otros barcos hundidos en la costa de estos primeros navegantes que cruzaban el Atlántico en barcos sorprendentes, o sea, y de los que sabemos muy poquito, pero de los que podíamos aprender muchísimo si se excavaran los sitios. Tenemos, bueno, se ha hecho actualmente una recopilación de los naufragios que hay, naufragios solo de los españoles que hay más de un centenar en la costa, de los que se tiene noticia en el archivo de Indias y en los diferentes archivos españoles. Y sin embargo, pues la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural Subacuático pues está bajo mínimos, sin casi presupuesto, sin prácticamente personal. El Museo del Hombre Dominicano no tiene ningún arqueólogo en plantilla, tampoco no hablemos ya de arqueólogos subacuáticos. Yo soy uno bueno, yo creo que soy el único arqueólogo con la especialidad de arqueología subacuática que hay en este país y además eh, imparto la asignatura de arqueología subacuática en el Centro de Estudios Avanzados para Puerto Rico y el Caribe. Es el máster más prestigioso de arqueología que hay en el Caribe, con el que consiguen trabajo en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y en los mejores museos del mundo. O sea que realmente tenemos la suerte de que contamos con un buen profesional que podría apoyar mucho la arqueología subacuática y realmente pues se mantiene muy abandonada. Y no precisamente por falta de interés de las personas que están contratadas por el Estado para manejarla, porque realmente el director es una persona que hace todo lo que puede, pero claro, si le tienen abandonado, sin presupuesto y sin especialistas que puedan apoyar su trabajo, ya me contarás. O sea que la pregunta que me has hecho, como has podido ver, yo creo que es más pesada incluso de lo que tú pensabas. Y sí, el futuro de la arqueología en la República Dominicana es enorme, porque el bagaje cultural y el patrimonio que tenemos es increíble. ¿Y, y para qué nos sirve? Bueno, nos sirve precisamente para conocer de nuestros orígenes, de nuestro pasado, para saber quiénes somos, pero no solo nosotros, no solo los dominicanos. O sea, es un patrimonio de América entera y de Europa, porque los que llegaban aquí, los que nos dejaron la Isabela, los barcos hundidos, los que nos dejaron todo esto, fueron españoles, fueron ingleses, fueron holandeses, fueron franceses. O sea, entonces este patrimonio que tenemos y lo que podemos aprender de él
es fundamental para el mundo entero y sobre todo para Europa y para América. Nosotros somos los custodios y si logramos eh, afrontar cómo se debe este reto en el que yo estoy inmerso en lo que me quede de vida al 100%, la arqueología dominicana puede tener el futuro más hermoso y más interesante de cualquier arqueología en nuestro continente. Hablar de un libro preferido, eso, eso sí que es complicado. Yo lo que te puedo decir es que el primer libro que leí y el que me introdujo ya a alto nivel en lo que es la arqueología cuando aún era un adolescente fue Dioses, tumbas y sabios, de un autor de divulgación que se llama Ceram, pero que es un libro que todavía está vigente y que yo se lo recomiendo a cualquiera, porque es un libro serio de arqueología, es extremadamente ameno, súper interesante, y yo creo que es con el que se les ha abierto el interés por la arqueología a muchos de los grandes arqueólogos que hay actualmente en el mundo. Y bueno, a mí concretamente, pues leer ese libro fue un descubrimiento y ese es mi libro en cuanto a arqueología, el que me metió en esto. Actualmente, bueno, libros de arqueología, pues está nuestra Biblia, que es los grandes libros de metodología arqueológica que actualmente se han escrito, los libros de Carrandini, los libros de Harris. eh, y luego, pues yo soy un gran devorador de novela y de literatura, pero claro, ya me queda poquito tiempo para leer las cosas que más me apasionan, porque es que no paro de leer trabajos, artículos y libros de arqueología para poder afrontar mis investigaciones, pero vamos, a mí siempre me han encantado no sé, los libros de, de, de recreación de historias, o sea, de recreación de la historia, como por ejemplo pues, los libros de Amin Malouf, que son, es que les llaman novela histórica, pero a mí como que no me gusta el título de novela histórica, me gusta más recreación de la historia utilizando la literatura. Los libros de Amin Malouf son los que más me han gustado por la precisión que tienen. Es un autor extremadamente reconocido, muy ameno y muy divertido, porque para que un libro te guste, lo primero tiene que estar bien escrito y lo segundo tiene que estar interesante, pero además tiene que ser algo que te enganche por algún motivo y para eso solo está la profesionalidad. Y la profesionalidad pues lo tienen los grandes autores como Amin Malouf, como García Márquez y como muchos otros. Eh, yo soy un lector apasionado y hablar de un solo libro es imposible. Pero si alguien quiere pasárselo bien, que se lea Samarcanda de Amin Malouf, que le va a gustar mucho. Y si alguien quiere introducirse en la arqueología, que se lea Dioses, tumbas y sabios de Ceram, que son buenos libros. Le diría, sigue así, que lo estás haciendo muy bien. Eh, realmente el único legado que me interesa dejar es conocimiento y todo el cariño hacia mi persona que puede generar el haber puesto a disposición de las personas conocimientos que no se tenían. O sea, a mí me gustaría que me recordaran como un buen arqueólogo dominicano, que me recordaran por ser una persona buena, una persona honesta, una persona que siempre ha tratado de ayudar a sus semejantes, una persona que en vez de teorizar
sobre lo que es el apoyo a las comunidades y el hacer partícipes a las gentes de los trabajos que hace, realmente como una persona que ha ejecutado y que ha ejercido todos estos principios. O sea, me gustaría que me recordaran como la parte buena de lo que soy, porque uno no es un santo, pero creo que tiene una parte buena y esa es la que quiero que recuerden de mí. Que se formen como arqueólogos. O sea, el ser arqueólogo requiere una formación académica muy profunda. Yo estoy harto de ver a gente que dice que son arqueólogos, pero los arqueólogos no tienen nada. O sea, no cualquiera es arqueólogo. O sea, ser arqueólogo te obliga a permanecer en las universidades y en los centros de educación durante muchos años estudiando la carrera. No digamos luego formarte como arqueólogo de campo. Eso te obliga no solamente a seguir estudiando, sino a participar y trabajar en muchísimas campañas de investigación arqueológica. Un arqueólogo de campo que lleve menos de 5 o 6 años dedicado a la arqueología de campo no tiene la capacidad de poder dirigir sus propias excavaciones. O sea, para formar un arqueólogo que pueda manejar no solamente lo que es la arqueología teórica, sino la arqueología de campo, se necesitan como mínimo 10 o 15 años, o sea, no menos. Eh, Así que lo primero que les diría es que se preparen para obtener una formación académica eh, lo suficientemente potente como para poder afrontar investigaciones arqueológicas de una manera ética y profesional que ayude a informar y no a desinformar, como en algunas ocasiones sucede. Es una labor dura, pero enormemente rica. Cuanto más sabes, más te interesa, más te emociona. O sea que digamos que cuando más aprendes no llegas a un hastío porque ya lo sabes todo, sino que es que te das cuenta de que todavía necesitas aprender mucho más y lo que es más interesante, que lo que tú necesitas saber todavía no se sabe. O sea, tienes que ser tú el que genere la información. Entonces, bueno, yo animo mucho a la gente con inclinaciones culturales a que se dedique a la arqueología porque es algo riquísimo, es súper interesante, pero que requiere, ya le digo, de muchísimo esfuerzo y de mucho interés y sobre todo de mucha ética, porque ten en cuenta que muchas veces lo que tú dices que has encontrado tiene que ser verdad que realmente lo has encontrado. O sea, no puedes inventarte las cosas. Y la mayor parte de las veces el arqueólogo utiliza su tiempo en cosas que no tienen gran trascendencia. O sea que son muchos años para de repente tener la suerte de encontrar algo interesante que sea nuevo. Y a pesar de que no tengan gran trascendencia, tú tienes que informar con la seriedad y la honestidad que requiere la arqueología. O sea que para ser un arqueólogo, lo primero que tienes que ser es honesto. Si no eres honesto, no puedes ser arqueólogo. Después tienes que ser muy trabajador y muy estudioso. Si no, tampoco puedes ser arqueólogo. Y luego también tienes que ser un poco aventurero, porque la arqueología de campo requiere de muchas habilidades. Cuando te metes en las cuevas, muchas veces te juegas el tipo. No te digo si encima tienes que estar buceando metido en una cueva. No te digo si encima tienes que hacer arqueología submarina y meterte en el mar a trabajar en cualquier condición. Y muchas veces los campos son muy difíciles y tienes que pasar mucho tiempo metido. O sea que el tópico este de Indiana Jones tiene bases extraordinariamente reales. O sea, de hecho, muchas veces es superior a la ficción. Yo no os voy a contar batallitas de arqueología, pero os aseguro que un arqueólogo que se meta a hacer arqueología de campo y que se salga de los límites tradicionales, digamos, y arropado por lo que es las áreas urbanas o, entre comillas, civilizadas,
se ve sometido a muchas situaciones que requieren de mucha preparación física, de mucha preparación moral y realmente a veces es difícil salir de ellas. Así que, bueno, si te gusta estudiar, si te gusta la aventura, si eres una persona honesta, si quieres aportar algo a la cultura, hazte arqueólogo, porque todas esas cosas las vas a lograr.